Estas son algunas de las ciudades fundadas por los etruscos. Hoy vive en ellas una cuarta parte de la población de Italia. Incluso Roma, según la tradición, fue fundada siguiendo sus ritos. Los últimos reyes de Roma también eran etruscos. Los romanos heredaron de esto su organización social, política y militar, así como numerosos oficios y manifestaciones artísticas. La religión romana recibió una profunda influencia de la etrusca. Incluso el alfabeto latino no es más que una versión ligeramente modificada del etrusco. A través del latín, muchas palabras etruscas también llegaron a nuestra lengua, y tenemos numerosos ejemplos de esto. El nombre Sergio es de origen etrusco, procede de la familia patricia Sergia, de raíces etruscas. Pero ¿quiénes eran realmente? ¿De dónde venían? ¿Por qué son recordados? ¿Por qué desaparecieron? ¿Y a dónde fueron? Descubrámoslo juntos. Heródoto sostenía que los etruscos eran migrantes procedentes del reino de Lidia, en Asia Menor, situada en territorio de la actual Turquía. Es cierto que la cultura etrusca presenta ciertas similitudes con las de las civilizaciones del Próximo Oriente. Sin embargo, esto plantea varias preguntas. Si realmente procedían de Lidia, ¿por qué escribían con el alfabeto griego? Y si llegaron por mar, ¿por qué no existen asentamientos en la costa? Además, los estudios genéticos más recientes muestran que las líneas genéticas de los etruscos y las de los habitantes de la Asia Menor prehistórica se separaron como mínimo durante el Neolítico, miles de años antes del surgimiento de esta civilización. El historiador del siglo I a.C., Dionisio de Halicarnaso, sostenía por el contrario que los etruscos eran originarios del territorio de la actual Italia. Hasta los siglos XIX y XX, esta teoría fue considerada un intento de ganarse el favor de Octavio Augusto, cuya familia tenía raíces etruscas. Hoy, sin embargo, la continuidad entre la civilización etrusca y la cultura villanoviana de la Edad del Hierro resulta cada vez más evidente. De hecho, la única forma de distinguir una tumba villanoviana del siglo VIII a.C. de una etrusca es la presencia de inscripciones. Si las hay, es etrusca; si no las hay, villanoviana. Existen otras hipótesis, como la que afirma que los etruscos llegaron desde más allá de los Alpes, o que emigraron desde la isla de Cerdeña. Pero ambas resultan poco convincentes. La evidencia arqueológica indica que se expandieron desde la Toscana hacia el norte, hasta los Alpes, y no al contrario. Además, los habitantes de Cerdeña construían enormes torres de piedra, los nuragas, probablemente con una función ritual. No existe ni una sola en toda Italia continental. La teoría, que parece más sólida, sostiene que los etruscos surgieron a partir de la cultura villanoviana, mientras recibían la influencia de fenicios y griegos, y posiblemente se mezclaban con ellos. Algo de ese proceso resuena, por ejemplo, en la leyenda de Tarquinio Prisco, rey de Roma, que era parte etrusco y parte griego. De hecho, en los siglos IX y VIII a.C., fenicios y griegos comenzaron a llegar a la península por el mar. Sería demasiada casualidad que justo entonces la cultura villanoviana se transformase con tanta rapidez en la civilización etrusca. El halo de misterio que les rodea se debe en gran parte a que su lengua sigue sin haber sido descifrada. Los etruscos escribían con letras griegas, y cada año aparecen publicaciones que aseguran haber logrado, por fin, descifrar su idioma, tanto por parte de personajes excéntricos como de lingüistas profesionales. El problema es que ninguna de estas propuestas coincide con las demás, y un mismo texto puede ser interpretado de maneras completamente distintas por diferentes especialistas. Todo indica que es probable que su lengua no fuese indoeuropea y tenga una estructura aglutinante. Hasta ahora solo se han identificado con un grado razonable de certeza unas 400 palabras. Y eso es todo lo que sabemos. El principal obstáculo
es que aunque se conserva una enorme cantidad de inscripciones, la inmensa mayoría consta apenas de unas pocas palabras y resultan muy repetitivas, o bien son epitafios del tipo «Aquí yace Sergio», o bien inscripciones votivas como «Yo, Sergio, dedico esta ofrenda al dios Apolo». Solo se conservan 8 textos etruscos que superen las 50 palabras. El más conocido es el Liber Linteus, el libro de lino. Sabemos que utilizaban libros de lino, pero este es el único que ha llegado hasta nuestros días. En el siglo XIX, el oficial croata Mihaj Lovarik compró en Egipto una momia junto con su sarcófago y se la llevó a su país. Con el tiempo pasó a formar parte del Museo de Zagreb. En las vendas aparecieron unas inscripciones, pero nadie fue capaz de leerlas. No fue hasta comienzos del siglo XX cuando se reconoció que estaban escritas en lengua etrusca. Por alguna razón, un libro de lino llegó a Egipto, donde unos artesanos lo cortaron en tiras para reutilizarlo como vendas de una momia. El texto resultó ser un calendario religioso. Esto se deduce por la frecuente aparición de nombres de meses y de dioses, aunque sigue sin haber sido descifrado por completo. Las esperanzas de descifrar su lengua aumentaron en 1961, cuando se descubrieron las tablas de Pirgi, unas láminas de oro con un texto en 2 lenguas, etrusco y fenicio. Eran una potencial piedra roseta. Sin embargo, pronto quedó claro que no eran una traducción literal una de la otra. El texto etrusco es mucho más extenso que el fenicio. Existen 2 lenguas que se consideran emparentadas con el etrusco. La primera es la lengua de los retios, un pueblo que habitaba los Alpes. Las fuentes antiguas se refieren a ellos como los etruscos de las montañas. La segunda es la lengua de la isla de Lemnos. Los antiguos griegos llamaban a los habitantes de Lemnos con el mismo nombre que daban a los etruscos, tirrenos. El problema es que tanto la lengua retia como la lemnia se conocen todavía menos que el etrusco. Solo queda esperar que nuevos hallazgos arqueológicos de textos más extensos permitan por fin descifrarlo. Durante la prehistoria, hacia el siglo XII a.C., la cultura de los campos de urnas, presente en gran parte de Europa, llegó al norte de Italia. En esta región suele conocerse como cultura protovillanoviana. Su rasgo más característico era el rito funerario. Los difuntos eran incinerados y sus cenizas depositadas en urnas bicónicas. Hacia el siglo X a.C., de la cultura protovillanoviana surgió la cultura villanoviana, considerada la antecesora directa de los etruscos. Sus habitantes vivían en pequeños asentamientos de entre 3 y 5.000 personas, situados sobre colinas y mesetas rocosas fáciles de defender. También incineraban a sus muertos y depositaban las cenizas en urnas. A medida que la sociedad villanoviana creció, aparecieron diferencias sociales visibles, sobre todo en las tumbas. Entre ellas destacan enterramientos muy ricos, con abundantes herramientas, armas, objetos rituales y cerámica. Entre finales del siglo VIII y comienzos del VII a.C., los villanovianos comenzaron a entrar en contacto con griegos y fenicios. Así se inició el comercio. Exportaban alimentos y hierro, e importaban obras de arte, cerámica y productos de hierro. Fue entonces cuando aparecieron las primeras inscripciones en lengua etrusca. Está claro que el etrusco ya existía con anterioridad, pero hasta entonces no se había conservado ningún testimonio escrito. También cambió el rito funerario. La incineración fue sustituida por la inhumación. Los pequeños asentamientos tribales situados en las colinas se transformaron en grandes ciudades fortificadas, levantadas sobre mesetas y cimas de relieve tabular. Al mismo tiempo comenzaron a desarrollarse las artesanías. En un primer momento, los etruscos imitaban los productos griegos, pero en el siglo VI a.C., Etruria recibió una oleada de refugiados griegos que huían de Jonia tras la conquista persa.
Esto dio un fuerte impulso al desarrollo de la artesanía, y en muy poco tiempo, hacia finales del siglo VI a.C., sus manufacturas ya no tenían nada que envidiar a las griegas. De hecho, en muchos casos la cerámica etrusca solo puede distinguirse de la griega mediante un análisis mineralógico de la arcilla con la que fue elaborada. Es más, surgió un tipo de cerámica característico, primero de la cultura villanoviana y después de la etrusca: el búquero. A la arcilla se le añadía hollín, y posteriormente la pieza se pulía hasta adquirir un brillo metálico. El resultado era una cerámica que parecía hecha de metal. Algo que llama la atención es que tanto griegos como romanos consideraban a los etruscos un pueblo extremadamente disoluto y afeminado. Los rumores sobre su supuesta promiscuidad sexual estaban relacionados con la elevada posición que ocupaban las mujeres en la sociedad etrusca. Por ejemplo, podían participar en los banquetes y beber vino junto a los hombres, algo completamente inaceptable desde la perspectiva griega y romana. Sin embargo, las escenas de carácter erótico aparecen en la pintura etrusca con una frecuencia no mayor que en la griega. Además, a los etruscos les gustaba cantar y bailar, una costumbre que para los romanos, con su rígida sociedad patriarcal, resultaba indecorosa. La fama de pueblo refinado y entregado a los placeres también se debía a que comían alimentos calientes 2 e incluso 3 veces al día, mientras que los romanos solo lo hacían una vez. Los etruscos alcanzaron un nivel extraordinario en el trabajo de los metales y en la joyería. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño colgante que representa al dios fluvial Aqueloo. Miradlo. ¿No es impresionante? ¡Qué trabajo tan delicado! La barba está realizada con granulado de oro, diminutas esferas de oro, cada una de menos de medio milímetro de diámetro. También las artes plásticas y la escultura alcanzaron un gran desarrollo. Lo sabemos sobre todo gracias a las excavaciones de las riquísimas necrópolis situadas junto a las ciudades etruscas. Construían sus tumbas como auténticas viviendas. En su interior colocaban un sarcófago con el difunto, junto con los objetos que podrían necesitarse en la otra vida. Decoraban profusamente el interior, pintaban las paredes y por último cubrían toda la estructura con un túmulo, al que llamaban tumulus. También floreció el arte de la guerra. Los etruscos vivían en conflicto casi permanente, no solo con sus vecinos, sino también entre ellos. Sin embargo, sus guerras rara vez tenían un carácter conquistador. Su principal objetivo era el botín: robar ganado, apoderarse de las cosechas o capturar esclavos. En cambio, conquistar y mantener ciudades no parecía interesarles demasiado. Además, desde muy antiguo practicaban la piratería en las costas occidentales de Italia. En el siglo VII a.C., la piratería etrusca alcanzó tal magnitud que griegos y fenicios apenas se atrevían a navegar más allá de Sicilia y Cerdeña. A ellos se atribuye la invención del espolón de proa, gracias al cual sus embarcaciones de 50 remeros, las pentecónteras, se convirtieron durante un tiempo en una fuerza naval temible. En el siglo VII a.C. se expandieron hacia el sur, siguiendo la costa del mar Tirreno, y hacia el norte, a lo largo del valle del río Po. También fundaron nuevas colonias en Córcega, y a finales de ese siglo, Roma pasó a ser gobernada por reyes etruscos. Las fuentes antiguas nunca lo afirman de forma explícita, pero todo parece indicar que Roma quedó bajo dependencia etrusca y que aquellos reyes actuaban en cierto modo como gobernadores. Este periodo al parecer resultó beneficioso para los romanos. Aprendieron mucho y adoptaron numerosos elementos de esta cultura. A comienzos del siglo VII a.C., esta civilización alcanzó el apogeo de su poder. Después comenzó su declive. Pero de eso hablaremos un poco más adelante.
Los etruscos creían que su religión les había sido revelada por Tages, un niño de barba y cabellos blancos que surgió de un surco en la tierra. Según la tradición, Tages dictó a los etruscos 5 libros que recogían sus rituales y distintos métodos de adivinación. Sus mayores divinidades eran Tinia, dios del trueno y equivalente de Zeus o Júpiter, su esposa Uni, incorporada más tarde a la religión romana como Juno, Menrva, diosa de la sabiduría y equivalente de la Atenea griega, que pasó a la mitología romana con el nombre de Minerva, Aplu, generalmente identificado con el Apolo griego, aunque si la teoría del origen asiático de los etruscos fuera correcta, esta divinidad pudo haber sido tomada directamente de los babilonios y los hititas, que veneraban a un dios llamado Abuyu. Por último estaba Turan, diosa de la fertilidad, cuyo equivalente más cercano en la religión romana era Venus. Es imposible no mencionar la adivinación mediante las vísceras de los animales sacrificados, el vuelo de las aves y los rayos. Estas prácticas desempeñaban un papel fundamental en la vida etrusca. Ninguna decisión importante se tomaba sin consultar antes los presagios. Si los augurios eran desfavorables, la decisión se anulaba sin importar lo que fuera. Los sacerdotes que interpretaban el vuelo de las aves se llamaban augures. Los que examinaban las vísceras de los animales, arúspices. Y los que interpretaban los rayos, fulguratores. De todos ellos, los arúspices eran considerados los más prestigiosos y precisos. Para llevar a cabo el proceso, se sacrificaba un carnero, preferiblemente de color negro. Después se extraía el hígado y se cocía antes de examinarlo cuidadosamente. El hígado se dividía en numerosas regiones, cada una asociada a una divinidad distinta. La tarea de los arúspices consistía en localizar cualquier anomalía en este órgano, determinar a qué dios correspondía e interpretar su significado. Si hubiera que señalar una sola causa de la decadencia de la civilización etrusca, sería una sola palabra: desunión. La falta de unidad, de determinación y de algún tipo de autoridad centralizada les impidió hacer frente a las dificultades que se abatieron sobre ellos durante los siglos V y IV a.C. A finales del siglo VI a.C., los romanos depusieron al último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio. Los etruscos no consiguieron recuperar el control de Roma a pesar de todos sus intentos posteriores. Poco después, los griegos les expulsaron del mar Tirreno. En el año 474 a.C., la flota de Siracusa, al mando de Hierón I, derrotó frente a Cumas a la flota conjunta de cartagineses y etruscos. A partir de ese momento, los griegos pasaron a controlar el comercio marítimo en el Mediterráneo occidental. A finales del siglo V a.C., Roma inició su expansión hacia el norte. La primera gran ciudad en caer fue Velles, en el año 396 a.C., considerada entonces la mayor ciudad de Europa, con una población que, según algunas estimaciones, alcanzaba los 40.000 habitantes. En el año 388 a.C., los galos invadieron Italia desde el norte. Atravesaron Etruria y saquearon Roma, además de muchas otras ciudades. Todo el siglo IV a.C. estuvo marcado por una sucesión de guerras entre etruscos y romanos, conflictos que se interrumpían brevemente para volver a retomarse con más fuerza. Como resultado, las fronteras romanas siguieron avanzando hacia el norte. Sin embargo, a los etruscos nunca se les ocurrió unirse para estos enfrentamientos. Al contrario, era frecuente que una ciudad etrusca apoyara a los romanos en su guerra contra otra ciudad etrusca. Solo a finales del siglo IV a.C. intentaron crear una especie de alianza militar contra Roma, pero la maquinaria militar romana ya era imposible de detener. A comienzos del siglo III a.C., las ciudades etruscas pasaron a convertirse en aliadas subordinadas de Roma.
Una vez bajo su dominio se adaptaron rápidamente a la nueva situación y apenas opusieron resistencia a la autoridad de Roma. Cuando Aníbal invadió Italia a finales del siglo III a.C., ninguna ciudad etrusca se pasó a su bando, aunque él esperaba que éstas, sometidas poco tiempo antes, aprovecharan la ocasión para rebelarse contra Roma. Con el paso del tiempo, muchos se establecieron en la capital y llegaron a ocupar cargos clave, incluso como miembros del Senado. Al menos 2 cónsules de la República eran de origen etrusco. En el año 27 a.C., los habitantes de Etruria fueron de los primeros en recibir la ciudadanía romana. Los etruscos no desaparecieron durante el imperio. Al contrario, su situación fue mejorando con el paso del tiempo. Algunos emperadores romanos eran de origen etrusco, como Herenio Etrusco, Hostiliano, Treboniano Galo y Volusiano. Incluso el primer emperador romano, Octavio Augusto, tenía raíces etruscas. El emperador Claudio fue un gran conocedor de la lengua, la cultura y la historia etruscas. Escribió una historia en 20 volúmenes que por desgracia no se ha conservado, y solo conocemos por las referencias de autores de la antigüedad. En el siglo II la lengua etrusca desapareció por completo. Los propios etruscos se romanizaron y se fundieron con el pueblo romano. Sin embargo, los estudios de ADN realizados entre los habitantes de la Toscana muestran que hasta el siglo XV la mayoría de la población local seguía siendo descendiente directa de los etruscos. La última vez que estos aparecen en los registros históricos es en el año 410. En ese momento Roma estaba sitiada por el ejército godo de Alarico. La situación era desesperada y tanto el prefecto de la ciudad como el papa Inocencio I recurrieron a los arúspices etruscos en busca de consejo. Pero el resultado de la adivinación fue desalentador. Anunciaron que Roma caería, y cayó.